Buenos días. Yo tenía en mi agenda estar ahí con vosotros y de hecho en 2 minutos, solo 2, voy a estar ahí. Pero en la agenda del director del departamento había una reunión importante, una comisión, y por eso, en fin, os pido excusas por su no presencia, pero está más que justificada. Esto no es como cuando estudiábamos nosotros, que era un cachondeo, lo único entrañable eran los compañeros y el lugar, todo lo demás era muy mediocre. Y ahora el lugar no es encantador, pero lo demás funciona, la gente trabajamos. Y en fin, aparte de esta introducción, lo importante, mi colaboración hoy ha sido abrirles con la tarjeta el parking para que pudieran acercar el coche, no tener problemas de aparcamiento. Y dicho esto, yo creo que es mejor que os presentéis entre vosotros, que os echéis las flores que consideréis. Y nada, tranquilos, que yo ya he acabado con mi cometido. Gracias por estar aquí y me siento al lado de mi amigo Pepe. Muy bien. Bueno, pues como siempre me toca a mí hacer de Manifaser, pues vamos a empezar lo que sería esta presentación del libro de Vicente Gómez, sobre Vicente Gómez. Van a ser 4 ponencias. La primera la daba Felipe González, pero él trabaja y vive en Barcelona, no ha podido venir. Nos han mandado un vídeo donde él habla y se ve su presentación. A continuación la haría yo, después Javier Moral y por último Joan Gómez. Vamos por ese orden y vamos a intentar que sea un poco ágil y que no os aburráis en exceso. Bueno, pues vamos a empezar ya. No he comentado, disculpar, que esta aula tiene un pequeño problema, es que la puerta de salida está ahí, o sea que hacerlo entretenido porque saltar por la ventana no nos apetece. Iremos por ahí. A ver si lo pongo bien en marcha. Hola, ¿qué tal? Buenos días para vosotros, para mí es buenas noches. No os voy a decir la hora que es. Antes de nada, quiero agradecer a los organizadores de este evento, de esta presentación de libro, homenaje, catálogo al artista valenciano Vicente Gómez García. En este caso me refiero a los 3 mosqueteros, ¿no? A Josep Maria Gómez, Joan Gómez y a Fullana, de la Editorialia. Estoy muy contento de haber participado en este capítulo y también de este libro homenaje de uno de los artistas que están olvidados, como otros artistas valencianos. Un artista que desde el silencio, desde la constancia, la entrega, la honestidad, ha sido los ojos y la memoria del paisaje valenciano. Un artista paciente y tenaz, minucioso, tanto en el carácter abocetado de su pintura figurativa, como también en sus obras pictoescultóricas, geométricas. Mi aportación es reivindicar su figura dentro de la recuperación del arte moderno valenciano en tiempos del primer franquismo. Y recuerdo mucho mi vinculación también, recuerdo mucho al artista Vicente Gómez. Yo lo conocí porque yo estaba haciendo mi estudio de la tesis sobre el arte de posguerra en Valencia y estaba indagando sobre de qué manera existían otros granos de arena que estuvieron aportando a recuperar el arte moderno de preguerra, incluso el arte moderno coetáneo, que incluso antecede al grupo Marpayo. En esto yo llegué a los 7, y cuando llego a los 7, me conozco gracias a Paco El Chus, a Manuel Muñoz y a Francisco Ramón y otros investigadores. Conozco a los integrantes, empiezo a llamarlos y entre ellos, pues tengo una entrevista con Vicente Gómez en el 2009, aún me acuerdo, 16 de mayo,
en la calle Zapadores, que estaba su hijo, Josep María, que entonces lo conocí, y estaba también su madre. Me acuerdo que era una persona con un gran humor, muy amable, muy honesta, muy entregada con el arte, sobre todo cuando decía la relación entre arte comestible y arte más introspectivo, del camino, ¿no? Trayectoria. Luego tuve otra entrevista el 11 de diciembre del 2009 en la que conocí el taller de la calle Cuba, ¿no? Y fue maravilloso, un mundo fantástico, ¿no? A partir de estas dos visitas tengo como una gran relación con Vicente Gómez y mucho cariño, en la que saldrá dentro de mi obra, en mi tesis doctoral, que podéis ver la imagen y también la puedo enseñar aquí. Para empezar, el grupo de los 7 surge dentro de la Escuela de Bellas Artes, dentro de lo que son las amarguras, los años felices, las travesuras, un mundo más cerrado, muy conservador, oficialista, militante podemos encontrar, pero también había un tipo de arte y cultura más religiosa. Incluso podemos encontrar también otro tipo de obras tradicionalistas, regeneracionistas, dentro de lo que sería un neobarroco o un estilo romanticista valenciano, costumbrista. Y a lo sumo, lo más moderno era el poshollyismo, ¿no? Esta interpretación valenciana del posimpresionismo a partir de los luministas como Sorolla. Aquí vemos un poco los estudios, vemos a Tusset, uno de los artistas, hay unos de los directores de la Escuela Superior de Bellas Artes San Carlos, ubicada en el antiguo convento del Carmen, hoy Centro del Carmen, y también catedrático de colorido, que insistía mucho en esta enseñanza académica y posholloyista, en la que Vicente Gómez lo llamaba el canario, por su gusto por el color amarillo. Enseñé algunas imágenes relacionadas con la didáctica tradicional, con algunas imágenes que aparecen nuestros protagonistas. Aquí puedo identificar a Antonio Castellanos, pero por ejemplo aquí sí que vemos a Vicente Gómez al lado del chico de la guitarra y a Genovez, ¿no? Por eso os digo que no todo fue tan triste, tan terrible, tan mísero, aunque lo fue. Los 7 surge dentro de lo que son los pasillos, los 2 claustros de lo que sería el exconvento del Carmen. Surge en los bares de aceitunas y vino, de cacahuetes, alrededor de la escuela. Surge entre las imposturas, entre el deseo, entre las ganas de hacer cosas. Y aquí podemos hablar de 3 etapas muy marcadas. Una etapa constituyente del 48 al 50, donde hay pintores y escultores que participan en esta ilusión, en esta manera de hacer un tipo de arte diferente, un circuito que no sea oficialista. Y luego podemos ver una etapa que yo llamo Colón, donde empiezan a exponer en una tienda de muebles, que es del tío de Juan Genovez. Y aquí, por ejemplo, ya se constituye lo que serían los estatutos, se constituyen las primeras normas y las primeras disputas, porque en esta primera etapa importante de primera exposición solo se quedan los pintores, se van los escultores como Pibel, Rafael Pibelda, José Coma, Salvador Montesa, o también otro pintor que se irá más tarde, como Vicente Mir, muy amigo de Vicente Gómez. Un grupo con mucha ilusión que yo he puesto a los protagonistas totales de esta primera etapa constituyente. Luego, este primer grupo que se llaman los 7, por una numerología, simbolismo, ¿de acuerdo? Religioso, algo mágico. Estos son los primeros que expusieron en la Sala Colón. Yo llamo Colón porque se encontraba la tienda de muebles del tío de Genovés en la calle Colón, si no me equivoco, en el número 38. Luego, aquí tenemos el segundo grupo, una modificación en la que uno de ellos, Maciá, tuvo que irse a Argentina con sus padres por temor de represalias y fue sustituido por Michavila. Una tercera modificación porque Juan Genovés cambia su residencia en Madrid y se ha sustituido por la única artista, Ángeles Ballester. Y por último, nos encontramos que Fillol Roig cambia su residencia a París y será sustituido por Eusebi Sempere, el célebre Eusebi Sempere. Aquí vemos algunos recortes de prensa. La prensa estaba muy entusiasta por este grupo porque aportaban nuevas luces, nuevos aires, diferente al oficial. El objetivo de los 7 era exponer, era generar sinergias con otros grupos y otras personas que tenían los mismos afines, ¿no? Literatos, filósofos,
artistas, pensadores, dinamizar culturalmente en un ambiente gris y bastante caduco, ¿no? Y académico, tradicional. Debatir sobre artistas que eran impresionistas, artistas que eran malditos como el cubismo, de cosas de lo que se estaba haciendo en París. Incluso vamos a hablar también de la experiencia del grupo, incluso de acciones performáticas que desde la inconsciencia estarían alimentando esta intrahistoria que decía Unamuno de esta agrupación de pintores, totalmente de pintores. Aquí vemos algunos espacios importantes como el Café La Llotja, donde se solían reunir las tertulias. Hubieron dos espacios, el Café La Llotja y la Cafetería Lara. Era del 59 al 53 más o menos aquí, y luego del 53 al 54 la Cafetería Lara. Luego aquí se encontraba la tienda de muebles, en este bajo, donde yo lo he llamado la Sala Colón. Sería entre el 59 y 53, incluso, podríamos decir incluso antes, antes, porque a partir del año 53 o antes se trasladan a una galería comercial, que es la Sala Braulio, que se encuentra en la calle Poeta Querol, número 27. Vemos las firmas de estos primeros estatutos, primeras intenciones, incluso de reuniones donde Gómez también participa activamente en la dirección, ¿no? En el secretariado, el 4 de febrero de 1950. Otras notas donde nos aparecen los triunfos de estas ventas de pinturas, como Gómez, que pudo vender una obra por 200 pesetas. Un libro de cuentas de lo que entraba y lo que salía, también lo que pagaban ellos, 500 pesetas, cada X tiempo para sus gastos. Pero las acciones relevantes que tenía el grupo, entre ellas no solo eran las exposiciones propias, sino también introducir exposiciones ajenas de artistas aragoneses o de otros artistas que eran holandeses, o un grupo de mujeres valencianas, se llamaba Sagá, entre otros. Pero también estuvo muy interesado en dinamizar el mundo cultural valenciano a partir de recitales de poesía, organizar conferencias de arte y filosofía, conciertos en colaboración del Conservatorio de la Música de la mano de Michavila y Matilde Salvador, la organización de tertulias, primero en La Llotja y después en la Cafetería Lara, y las protecciones que he comentado antes de que desde la inconsciencia materializaban un poco los intrínculos y lo que estaba alrededor de las creaciones artísticas, que sin ellas no las podemos entender. También están los catálogos, que luego comentaré. Aquí vemos algunas fotos sobre la Sala Colón, toda una aventura, porque en horario comercial era una tienda de muebles, pero a partir de 7 a 9 la habilitaban como exposición, y entonces tenían que coger todos los muebles y guardarlos en la trastienda, poner un papel continuo y colgar los cuadros. Una vez que se acababa el horario de exposición, volvían de nuevo a desmontar los cuadros y el papel continuo y a colocar los muebles como antes. Esto, mientras duraba la exposición, era como una especie de happening y gincana donde colaboraban amigos, incluso el hermano de Juan Genovés tiene muy buenos recuerdos del esfuerzo tan titánico de organizar estas exposiciones, ¿no? Luego, cambiaron a Braulio y la cosa fue más cómoda y más tranquila. Aquí vemos algunas fotos, invitaciones de Navidad, algunas muestras de otros artistas que hicieron en la Sala Colón. También os quiero comentar que dentro del mundo de las reuniones también había trifulcas y problemas entre ellos. Pensar que cada uno piensa de una manera, les une el arte, el deseo de cambiar la situación, de hacer cosas nuevas, pero había trifulcas que participaron, por ejemplo, Gómez y Vicente Mir, en la que decidieron dejar la reunión para comprar material, pero en el fondo después descubrieron que se habían ido al cine y no a comprar material. Y esto supuso dimisiones, aspavientos, pero luego ya todo se arregló. Tengo algunas imágenes de los dos artistas que pasaron por Valencia, el matrimonio Mertes, y estoy exponiendo en la Sala Colón. Y en cuanto a los catálogos, se trata como una hazaña muy, muy performática, porque pese a que existía una imprenta que diseñaba los catálogos, es verdad que se dejaba un espacio donde cada artista representaba a partir de tinta china o de acuarelas. Y esto consistía en lo siguiente: en casa de uno, cada vez se hacía en casa de uno, de una persona u otra, uno decía una palabra, entonces todo el mundo empezaba a ilustrar, empezaba a crear, ¿no? Cabra, cabeza, y entonces
salían las ilustraciones de estos catálogos de mano, ¿no? Catálogos pequeñitos, catálogos que tengo como este. Por ejemplo, esto es una invitación de Fillol, no sé si lo veis, es pequeñito. Al principio teníamos que eran como muy de filiformes, pero luego ya se convierten como estos, como una cartellita. ¿De acuerdo? Ese es el primer catálogo que fue firmado por el crítico de arte José Gassén, que sobre todo destacaba por participar en la radio. Esos son los primeros catálogos filiformes, como podemos encontrar, con diferentes estilos. La mayoría de los catálogos podemos encontrar que las aportaciones de Vicente Gómez están relacionadas muy con el paisaje. Vicente Gómez tiene una etapa que es muy figurativa, muy relacionada con el realismo, con el regeneracionismo y con muchos tintes postoralistas, muy coloristas. Esta es una obra donde participan de forma performativa, cada uno se ocupa de un espacio de este grabado colectivo maravilloso, con cada uno con su estilo, unidos por el arte. Aquí vemos las obras que expusieron, como siempre Gómez habla de sus pinturas, de sus matices, sus investigaciones. Le lleva mucho tiempo, de hecho, él no está dentro de la moda, de las vanguardias, mientras que sus compañeros harán obras más orgánicas o más aventuradas, ¿no? Más relacionadas con el arte, con el estilo moderno. Gómez está con su tenaz investigación de lo que es la figuración y los paisajes, porque él es el testimonio y los ojos de Valencia, ¿no? Esta Valencia rural y también urbana. Os tengo que decir que en esta época, a pesar de que yo he traído pocas obras, los paisajes, la aportación de Gómez, os enseño más catálogos tan coloristas, tan maravillosos, son como propias obras de arte de todas las etapas, desde la Colón hasta Braulio. Por ejemplo, las más coloridas serían de la época de Braulio, del 53 al 54. También quiero enseñar algunas imágenes con las actividades culturales que ellos potenciaban, como el teatro, los recitales, las conferencias. Incluso aquí vemos a Michavila con Matilde Salvador. Matilde Salvador, sí. Y Ángeles Ballester, que colaboraron también en hacer escenarios de teatro y también en el tema de la música, ¿no? Bueno, aquí vemos unas primeras obras de Vicente Gómez, muy en la línea del posturalismo, esta manera de interpretar el impresionismo, posimpresionismo valenciano, muy colorista, todavía muy academias, ¿vale? O como por ejemplo este corpus, esta Plaza de la Virgen, como muy ese sentido más vibracional que sería la pintura postsorollista, todavía bastante clásica, más de la época, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, en estos dos retratos, en el retrato de su madre o en el retrato de su suegra, vemos como un estudio más psicológico, sin dejar el colorismo y esta manera de trabajar la realidad con un dominio del dibujo, el dominio del espacio, el interior, ¿de acuerdo? Pero él está haciendo sus investigaciones que le llevan un tiempo. A mí me recuerda un poco por su disposición a esta obra de Isidro Nonell de Estudio del Gitano, 1901, Salvando las distancias. Quiero destacar que en una exposición que se hizo en la Sala Braulio, entre, si no me equivoco, el 5 y el 13 de mayo de 1954, algunas obras que participó Vicente Gómez, en donde salieron en la prensa, aquí vemos algunos recortes y caricaturas. Aquí esta es una foto muy célebre donde salía Michavila, Llorens, aquí sería Juan Batista Llorens, Ángeles Ballester, Sempere y el propio Vicente Gómez García. Pues en esta época nos presentó un paisaje, a ver si viene, se ha atascado. Bueno, nos presentó un paisaje de un tinte muy posorollista, todavía muy conservador. Por ejemplo, ya se me ha pasado, se ha vuelto esto un poco loco. Bueno, pues este es el paisaje que todavía nos recuerda mucho a estas ideas tan iluministas que perpetuaba el catedrático Tusset. Como esta obra de este retrato de su hijo todavía llega esta factura más realista, pero con un entorno y tesitura más de posimpresionismo valenciano, este luminismo. Todavía esta es la etapa. A partir del 55-57 se convierte en unas vistas más terrosas, más oscurecidas, más alejadas del posrealismo. Bueno, hasta aquí acabaría mi intervención en esta ponencia grabada. Espero que les haya gustado y muchas gracias por haberme escuchado. Adiós.
pues antes de empezar, quiero agradecer al Departamento de Pintura y personalizar en su director, Paco Giner, y en mi querido antiguo compañero Javier Chapa, que nos ha brindado todas las facilidades. Agradecer también a los ponentes, a los colaboradores del libro y, por supuesto, al público presente que nos está escuchando tan amablemente. He intentado hacer una presentación ágil y amena para que se pueda ver y entender básicamente la obra de Vicente Gómez García. Para ello he elaborado un discurso visual donde aparecen 234 obras de nuestro artista junto con unas pinceladas de su vida y entorno para poder comprender mejor sus circunstancias. Como línea general y a grandes trazos, la obra de Vicente Gómez se caracteriza por una constante evolución, no siempre lineal, a partir de una gran variedad de estilos y lenguajes, muchas veces superpuestos entre sí e incluso conviviendo en un mismo cuadro. Su plástica variada y múltiple transitó por fascinantes territorios fronterizos, modos y lenguajes artísticos, llegando a crear a lo largo de su dilatada trayectoria un universo plástico muy personal. Su pintura, una vez despegada de su periodo de formación y costumbrismo tradicional, que ha hablado mi compañero anterior, está en constante cambio y renovación, y aunque trabajó como pintor figurativo comercial por estrictas razones de supervivencia, se entregó y profundizó en la experimentación vanguardista, compaginando la mayor parte de su vida artística esa pintura comercial con otra creativa y de uso meramente personal mucho más interesante. Por eso, en nuestro pintor, artista polifacético y complejo, las fronteras son difíciles de trazar y no se puede caer en fáciles dicotomismos como pintura comercial, pintura artística, tradición, vanguardia, etc. Su forma de ser introvertido, humilde y modesto no le ayudó mucho en su carrera artística. Su enclaustramiento voluntario, entregado de lleno a su trabajo, a la familia y alejado de los circuitos mercantilísticos, fue sin duda la causa de su marginación. Pero también esa gran variedad estilística característica de su obra, sus múltiples lenguajes y estilos diferentes, esa dispersión y el carecer de un lenguaje propio, único y duradero, tampoco le ayudó a su promoción artística. Para poder comprender su compleja trayectoria artística, hemos dividido en 4 periodos cronológicos que de ningún modo se toman como absolutos y definitivos. La clasificación solo ayuda a ordenar y simplificar la variedad total de la obra para intentar entender mejor su recorrido, teniendo presente que hay que tomarla con ciertas dosis de elasticidad en su conjunto. De todas maneras, algunos cuadros podrían estar perfecta y simultáneamente en varias etapas a la vez. Vamos a ver ahora un poco lo que sea la trayectoria vital y creativa de nuestro pintor. Aquí tenemos lo que sería el plano donde se ubicaría... No sé el ratolí. Sí. Lo que no lo veo soy yo. Bueno, aquí tendríamos la calle actual Enrique Olmos, antiguamente era antiguo Camí de Patrais, paralela a Tres Forques, que esto antes era la vía del tren, la plaza de Patrais, y esta casa que sería la que tenemos aquí, la planta superior. Ahí es donde se supone que nació. Desde luego ahí es donde vivió hasta que se independizó de su familia, de sus padres, para casarse con su mujer. Aquí hay unas fotos familiares, que no voy a hacer más. Aquí tenemos el pequeño Visantico, como le llamábamos familiarmente, en parte de su familia. Aquí también lo vemos con parte de su familia. Aquí ya es un joven de unos 18 años. Y aquí estaría con un grupo de compañeros tomando el baño, que tendría más o menos esa misma edad o quizá uno más. Vicente Gómez sintió de bien joven la pasión por la pintura y las bellas artes, y de hecho se matriculó e ingresó en la Escuela de Bellas Artes en 1946, estudió la especialidad de pintura y finalizó la carrera en 1952. Aquí lo vemos paseando por Valencia con algunos compañeros. Este es Vicente Mir Roig, igual que este hombre de aquí, que por cierto es el mismo que tenemos aquí. Este sería Vicente, y aquí, si no recuerdo mal, este es Joan Genovés. Y este otro hombre de aquí, a ver si llego, Doro Balaguer. Bien, tras sucesivas prórrogas de estudios, en los últimos años de carrera él compatibilizó los estudios
de Bellas Artes hizo además un curso de restauración y además se matriculó en la Escuela de Práctica de Cerámica de Manises. Compaginaba durante el curso los estudios académicos y durante los veranos las milicias universitarias. Aquí lo vemos en el campamento de Ronda, en Montejaque, bueno, en Montejaque, en Ronda mejor dicho, y aquí una vez ya lo destinaron como sargento en el cuartel de ingenieros de Zapadores, donde posteriormente irá a vivir con su familia. Bien, no voy a decir nada de la época de los sitios porque ya ha hablado mi compañero, esta foto la hemos visto, simplemente decir que en el año 46 contrajo matrimonio con su mujer Laura Razón Sánchez, de quien tuvo 4 hijos, Vicente, José María, Laura y Carmen. Después de vivir unos años en la calle Encarnación, una vez se independizó de la familia paterna, hacia finales de los años 50, Vicente Gómez y su familia, ya existían sus 2 primeros hijos, varones, se decidió mudarse a una vivienda en la calle Cuba, propiedad de su mujer, en Ruzafa, y aquí es donde estuvo prácticamente pintando sin interrupción hasta el año 1984, en que se fue a vivir a la calle Zapadores, luego volvió nuevamente en el año 93-94 al estudio de Cuba y finalmente ya en el 2005 se fue a vivir, a pintar a la calle Zapadores porque ya la salud tampoco le acompañaba. Bien, esto es el periodo de formación que ha explicado mi compañero, por tanto no voy a insistir en ello. Estas fotografías ya las hemos visto, el periodo evanescente, pasamos, y aquí estamos ya en lo que sería ese primer paso, superado el realismo convencional y costumbrista, con un tratamiento mayor, como vemos, en el color, el dibujo y la materia, donde utiliza esos empastes que de alguna forma parece que imiten la textura de la realidad y que será una constante a través de su obra. A partir de la década de los 60, la tímida apertura del régimen franquista y la mejora de la economía hace que Vicente Gómez pueda dedicarse a la pintura comercial, en donde realiza bodegones, flores, paisajes, marinas, escenas de casa costumbrista, en fin, algo que compagina con su pintura más personal. Esto sería una página del registro mercantil que utilizaba de entregas y devoluciones, hecho por su sobrina que le ayudó, Marina Camarena, y 2 fotografías que él hacía para poder autorizar la exportación a cuadros a la República Federal de Alemania. Estamos hablando del año 74. Estos son ejemplos de pintura comercial, no son justo de ese momento, pero no variaría mucho. Los típicos cuadros de flores, bodegones, que él realizó durante 30 años, más de 30 años. Aquí estamos ya lo que sería el último periodo de formación en costumbrismo, estos 2 retratos de su hijo, José María, aquí más jovencito y aquí ya pues un chiquillo de cerca de 14 años, y sobre todo los estudios que realizó en el Círculo de Bellas Artes, donde se apuntó para dibujar el desnudo del natural. Esta es la modelo Valquiria, que nosotros también la vimos cuando trabajamos con ella, porque esta mujer llegó hasta los años 70 y muchos. Bien, son dibujos, como vemos, de línea sensible y donde él pinta unas carnaciones bastante conseguidas dentro de una pintura bastante mediocre, todo hay que decirlo. Esta es su primera exposición y ya estamos en el segundo periodo, renovación y superación del lenguaje impresionista y postimpresionista, inicio del realismo, hiperrealismo también, y de la abstracción geométrica. Estamos hablando de la década de los 70 hasta 81. Es su primera exposición en la Sala Schiner, que hizo 2 más a continuación. Vemos como son paisajes básicamente de altura y el Alto Palancia, con esa materia terrosa, densos empastes, y donde ya se inicia esa progresiva abstracción matérica. La materia era algo que le preocupaba mucho. Segunda exposición, seguimos con lo mismo, y podemos observar en este cuadro ya con una espátula muy decidida algo que ya casi está bordeando la abstracción. Si nos fijamos, la figuración casi ya casi desaparece. Esta sería la tercera exposición en la Sala Schiner. Seguimos con ese avance en la abstracción matérica. Esta serie de montañas matéricas en sucesión, pues tienen una figuración mínima y también está tratado con espátula, esos colores mucho más ricos y una paleta mucho más densa. Vamos a ver ahora una serie de figuras y bodegones. Por cierto, estas 3 que estoy señalando, se ven ahí también, ¿no? Son precisamente de la época en que él pintó en el Círculo de Bellas Artes, pero si nos fijamos, aquí hay una serie de añadidos, porque él lo que hacía es que retocaba, y es una constante suya, retocaba cuadros antiguos y superponía y creaba nuevas imágenes.
una superposición con la paleta, perdón, con la espátula de esta misma mujer que era Valquiria. Aquí le vemos que le ha dado una especie de barrido donde se pierde un poco la figuración, y en este caso a base de veladuras ha desdibujado la imagen que luego con una pincelada más sensible la ha vuelto a dibujar. Dos retratos de sus ocho semanas y de su mujer con esa pincelada pastosa, empastada y colores más vivos, y estos dos cuadros que serían un poco más comerciales, digamos, un poco más convencionales. Y entramos ya en lo que sería la primera entrada en lo que es el realismo, hiperrealismo. Algunos de los cuadros los hizo en colaboración con su hijo, estos 1, 2, 3, 4 y 5. Los otros vemos que aquí hay unas dosis de verosimilitud, de realismo considerable. Este es el primer caso, es más sencillo, pero aquí hay elementos ya de un hiperrealismo considerable, y aquí volvemos a ver esos matices de la espátula, esa materia, ese cromatismo tan impactante, porque él utiliza colores muy vivos, muy potentes. Y ahora, para hacernos una pincelada de su entorno y de él mismo, vemos en fotografías de esta década, de los 70-76, y este grupo familiar que apareció en el libro de familia que hemos conseguido. Bien, un momento decisivo y que marcó un hito en su carrera fue la exposición que hizo en el Museo de Bellas Artes, organizado por el Ministerio de Cultura, el mismo museo y la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Gracias al libro, la consulta del libro de Manuel Sánchez Guarner, La ciudad de Valencia, síntesis de historia y geografía urbana, los comentarios, análisis que hacían él con su hijo José María, pues crearon en la idea de hacer un desarrollo sobre Valencia, partiendo de una representación plástica desde la Torre del Micalet. Aquí tenemos el cartel y el día de la inauguración, con algunos personajes bastante conocidos. Este es Fernando Chuecagoiti, el arquitecto que habló, porque precisamente tuvo la casualidad de que en ese mismo momento, estamos hablando de octubre-noviembre de 81, se conmemoraba el 6º centenario del comienzo de las obras de la Torre Campanario del Micalet, y aprovechando este evento, pues el museo le proporciona esta exposición. Aquí vemos el arquitecto que habló del Micalet, el artista Francisco Lozano, Felipe Vicente Garín Llombart y su padre Felipe María Garín Ortiz de Taranco, algunos otros profesores y el mismo Vicente Gómez García. Este es, si no recuerdo mal, Estevedo y Santiago Rodríguez. Bien, viendo esta exposición vamos a desgranarla paulatinamente. Estas son las fotografías que hizo su hijo Vicente Gómez, aquí presente desde la Torre Micalet, un fotomontaje a partir del cual Vicente realizó este dibujo en papel vegetal con lápices de color. Por supuesto, ha tenido que rectificar la curvatura de la circunferencia, bueno, de la Tierra, porque evidentemente al abarcar una gran panorámica se curva, ha tenido que rectificar esa imagen. Aquí tenemos lo que sería un estarcido y los dos cuadros que vienen a continuación, este mucho más constructivo y esto que es básicamente color y además un color muy fuerte, muy potente. Este es el último cuadro de esta serie, estamos en Valencia Norte, es la parte norte de Valencia. Es un cuadro muy grande de 3 metros por 1, donde prácticamente no hay oscuridades, son colores azules, violetas y sobre todo amarillos, rojos y naranjas. Este cuadro es precisamente una faceta cubista geométrica hecho a base de colores primarios, rojos, amarillos, azules y sus variaciones. Es la Generalitat y su entorno, estamos hablando del año 78. Y aquí tenemos la última representación de Valencia Norte. Esto sería el estarcido que se hizo y luego sobre un papel tela el dibujo definitivo. Estamos ya en el año 81, hemos adelantado algunos años. Volvemos un poco atrás. Esta es la parte sur de Valencia, desde el Micalet, también realizado el fotomodelaje por Vicente, su hijo, y a partir de esta fotocomposición se ha hecho este trabajo de 1 metro por 40 centímetros. Es una temática puntillista al estilo de Segat, y aquí sería ya una realización ya casi preabstracta y de color. Y como antes, el cuadro completo, este ha salido muy mal la imagen,
Aquí ya no vemos ningún color oscuro tierra, todos son colores básicamente primarios, amarillos, azules, violetas, rojos, todo un color muy encendido y esa plasticidad matérica tan típica de su pintura. Estos dos cuadros, curiosamente, son de este fragmento de Valencia Sur, que si no se dice es imposible saber, sobre todo este primero, el más pequeño. Podríamos decir que con estas dos obras del 80, estamos hablando de 1980, Vicente Gómez explora por primera vez formalmente la abstracción geométrica y deconstruye mediante polígonos, prismas, elementos geométricos la figuración arquitectónica de Valencia. Ahora entramos ya en lo que serían más bien estudios de abstracción sobre grafismos, tipografía, manchas, una cosa más informal, texturas, hablando sobre la palabra de Valencia. Aquí tenemos en las tres culturas romana Valentia, al-Balancí en árabe y Valencia ya en romance, superpuestas sobre las diversas fases constructivas históricas de Valencia, el ensanche, primer ensanche y segundo. Estos tres ejemplos sacados del plano de Tosca, que lo vemos aquí, y consultados a partir de los estudios de Manuel Sánchez Guanet de su libro La ciudad de Valencia. Esta es la Valentia romana, la Valencia árabe, la explicación detallada en la leyenda, la Valencia cristiana, con la morería y la judería. Aquí también está la leyenda, y la Valencia barroca, llena de conventos y monasterios. Y por último, no sobre un plano, sino copiando un plano de 1980, se hizo esta superposición de las distintas periodos o etapas de Valencia. La Valencia romana está en azul, la árabe en verde, esa en violeta, que es la Valencia cristiana, el primer ensanche, segundo, hasta el año 1980, que es cuando se hizo este plano. Dos estudios más de textura, mancha, de la vista exterior del cimborrio, en este caso más figurativo y aquí un poco más abstracto. Y ahora tres ejemplos más en donde la persistencia de la abstracción geométrica casi es abrumadora, pero aún podemos observar aquí la silueta, igual que aquí del Micalet, y en cambio aquí el cimborrio de la catedral. Dos trabajos más, también en técnica mixta sobre papel. Aquí aún se puede vislumbrar una figuración subyacente deconstruida de lo que sería la catedral, el interior de la catedral, mientras que aquí ya simplemente es pura geometría, verticales y horizontales, oblicuas, perdón, que van creando ese dinamismo tan evidente. Bien, este sería posiblemente uno de los cuadros más originales que el artista ha dedicado a su ciudad natal, porque aquí vemos un cúmulo de juxtaposiciones formales. Tenemos una vista que sería una especie de perfil de Valencia, la planimetría perdida y superpuesta varias vistas de la ciudad, una en horizontal y una en vertical. Pero es que además, si os fijamos aquí, tenemos la firma, no sé si lo veis bien, la firma está en oblicuo, de manera que ese cuadro no es ni vertical ni horizontal, va en diagonal, con lo cual se crea una tensión y una violencia compositiva considerable, máxima, teniendo en cuenta que los colores son prácticamente complementarios. Tenemos el azul y el naranja, el verde y el rojo, el amarillo y el violeta, es decir, es un cuadro de una tensión subyacente muy potente. Y ahora entramos en la tercera etapa, estudios geométricos y continuación del realismo. Aquí vemos una trilogía bastante peculiar y estamos en lo que podemos ser un realismo más meditativo, reflexivo, en donde podemos ver esta superposición de interiores aquí en el fondo. En este caso no, aquí hay una serie de interiores que se superponen y además vemos este baldosado ajedrezado tan típico de su pintura, lo vemos como se repite en varios cuadros más. Y este personaje que se repite en los tres casos, si no recuerdo mal, era una fotografía de François Mitterrand, que por cierto se parecía mucho a él, y entonces no se lo puso como excusa, como primer plano, y luego en el fondo en estos dos casos podemos ver esas figuras tomadas de la historia del arte. Aquí se puede apreciar las meninas de Diego Velázquez, en los dos casos, y luego el pintor de la alegría de la pintura de Jean Vermeer. Aquí el uno y el otro. En este caso no. Este es el primer ejercicio y aquí no estaba aún esta circunstancia. Bien, y pasamos a las nuevas visiones de Valencia, porque Valencia es una constante en su pintura, la realizó durante 30 años, evidentemente con periodos de descanso,
Es una nueva visión de Valencia desde otra perspectiva, aunque sigue siendo desde el Micalet, pero si nos fijamos, esto es un estarcido a partir del cual él hizo el dibujo, es la Valencia Sur, por cierto, y aquí vemos este motivo geométrico, arabesco, sacado de la Alhambra, que luego veremos, y el cuadro central, observamos como el cuadro del centro es el estadio, digamos, de la luz cenital a mediodía, primera hora de la mañana y lo que sería el alba, mientras que hacia la derecha va haciendo la tarde y la parte vespertina, el véspere, que dirían. No solo hay esta simetría derecha-izquierda, sino que luego vemos una inversión completa, es decir, una inversión reflexiva en la parte inferior. Por eso le hemos llamado Valencia Sur reflexión especular y modulación geométrica. Parecido a este cuadro, pero de otra forma más sencilla, tenemos este otro. El otro era del año 88, este en cambio es del 90. Aquí podemos observar que se multiplican las visiones como antes, la primera visión de la mañana, mediodía, 11 o 12, lo que sería las 3 o 4, la tarde, y aquí sí que la noche. Esta sí que es una visión nocturna de Valencia de esta parte, mientras que el fondo, si observáis, es una visión más continua que va degradándose, pero de una forma modulada mucho más tenue. Este conjunto arranca cerrado en óvalos, mantiene esos sutiles matices y recuerda un caleidoscopio, por eso le hemos denominado visión caleidoscópica de Valencia Norte, modulación oval. Esto es, por cierto, Valencia Norte. Un poco posterior, aunque no podemos ajustar mucho la fecha porque él no solía poner datación, incluso a veces ni firmaba, es este cuadro peculiar de Valencia Norte que él ha realizado a través de una gran balconada o un gran ventanal. Fijémonos cómo está cerrada y vemos nuevamente ese motivo de pavimento ajedrezado que se repite en este otro cuadro. Y curiosamente este cuadro es bastante peculiar porque aquí ha montado en el mismo escenario algo tan dispar como los Santos Juanes, San Joan del Mercat, la lonja, no sé si la podéis ver aquí, y además lo que sería el Palacio Arzobispal. Es decir, que lo ha mezclado todo en un entorno, algo que es imaginario, por eso lo hemos llamado visión imaginaria de Valencia desde el interior, y bueno, vemos que en realidad los edificios, la urbanización, la arquitectura, para él no son más que pretextos donde realizar sus experimentos pictóricos. Entramos ahora en lo que es una parte muy propia de su quehacer, que es reutilizar cuadros antiguos, superponiendo y cambiando y haciendo uno nuevo. Este modelo, que es el zócalo de alicatados hecho con azulejos en la sala del Mexuar de la Alhambra de Granada, que parece que le gustó mucho, hizo este dibujo, es un estarcido, y luego además también utilizó este mosaico del atrio de la Domus Romana de Rabat en Malta, y estos dos elementos los ha puesto aquí, pero es que si nos fijamos está en el cuadro anterior repetido. Aquí sería la Alhambra y la modulación está del mosaico romano, pero es que eso mismo lo ha repetido aquí en un cuadro aparte. Este cuadro es nuevo, de nueva factura, pero aquí en este cuadro, que es un autorretrato suyo, y de hecho vemos esta fotografía de los años 83, podemos ver que en muchos casos veremos una doble datación, el cuadro cuando lo hizo al principio y luego cuando lo retocó. Fijémonos esta doble datación, 1961, cerca de 1988. En el 88 le puso este nuevo modelo que le agradó, que le gustó, a base de estos arabescos geométricos, y luego otra vez el mosaico que aparece de la Domus Romana. Pero es que en este otro paisaje, que es de este momento, el 74, lo retoma, fijémonos la doble datación en el 87, y le vuelve a poner el arabesco y el elemento este de la Domus Romana. Eso es una constante que se repite en bastantes cuadros. La reutilización, aquí lo vemos lo mismo, en este caso estamos hablando de esa espiral envolvente, y aquí una cuadrícula que lo envuelve otra vez la espiral envolvente, y fijémonos como hay una doble datación. 1980 el cuadro original, la superposición 91. 1980 la datación del cuadro original, la superposición en el 93, y aquí lo mismo, 82, 93. Volvemos a hacer un poco lo mismo, este cuadro que le superpuso este entramado, este bodegón, que luego lo veremos con detalle. Si nos fijamos, estas gafas están aquí y la mesa es la misma, es decir, cogió este cuadro y empezó a deconstruirlo de manera que ahora es prácticamente irreconocible. En este caso, la espiral envolvente le superpuso encima, no al revés, el bodegón.
Y aquí este bodegón está tan deconstruido que apenas se puede ver las uvas de un racimo. Como podéis observar, también hay doble datación en la mayor parte de ellos. Y entramos en lo que sería que podemos decir el espíritu de la posmodernidad, donde él lleva a cabo versiones personales de bodegones tradicionales de la historia del arte, siglos XVII y XVIII, barrocos típicamente, verificando un proceso de lo que sería un apropiacionismo creativo. Reutiliza elementos de otros artistas, una especie de remake, en donde deconstruye y reconstruye a la vez, desmontando una obra anterior y haciendo una nueva. Si nos fijamos, por ejemplo, esta es una obra suya, que lo hemos visto antes, cómo le superpone todo este entramado espiral y es el mismo cuadro. Lo único que no está es la lechera. Todo es exactamente igual y hace un cuadro nuevo. Aquí, en cambio, ha cogido un cuadro de Meléndez, un bodegón, Naturaleza muerta con ciruelas, higos y pan, del Museo del Prado, lo deconstruye colocando este entramado cuadrícula y luego le hace esta pintura abstracta tan suelta. Y por último, ya reutilizando varios elementos de la historia del arte, coge este bodegón de Sánchez Cotán, tan esquemático, tan típico del cardo y las zanahorias, y luego le introduce Peter Claes estos dos elementos, estos dos vasos, el uno y el otro, con lo cual que este nuevo cuadro, a base de esa cuadrícula constructivista, con un color así muy pop, muy sonrosado. Entramos en lo que sería otra serie de realismo, en este caso sin la colaboración de su hijo, es un realismo rayano también en el hiperrealismo, es toda una serie que hizo, hay más cuadros pero os hemos puesto los más importantes. Es una serie basada en bodegones del estudio de Zapadores, este es el primer caso. Fijémonos cómo reutiliza cuadros suyos, esto es el puerto de Valencia con cuadrícula cromática, cómo lo estiliza, lo alarga y lo coloca como un elemento más del bodegón. Este otro cuadro se quedó incompleto, pero vemos que son los mismos elementos, objetos de pintura y paleta en el estudio de Zapadores, con las famosas gafas, una y otra vez, se repite aquí otra vez más. Este es el cuadro que hemos visto antes, que sería el cuadro, digamos, intermedio. Y por último, haciendo de un juego de espejos, reflexiones, alegorías, bodegones que se autorretratan. Este bodegón es muy peculiar porque es un trampantojo, cosa que había hecho antes también. Trampantojo es engañar al ojo, trompe-l'œil del francés. Aquí hay tres bodegones superpuestos. Este mismo bodegón, si os fijáis, está aquí detrás. Pero ahora le superpone este otro de elementos que están sobre esta mesa de madera, este cacharro con el mortero que se repite luego, y este otro cacharro. Y por último, este mismo bodegoncito, como hemos visto antes, lo repite delante en un primer plano, con lo cual hace una secuencia en tres planos de bodegón. Y este último sería la última naturaleza muerta que conocemos que realizó. Estamos hablando del año 94, este es del 90 y los dos del 89. De la puerta del estudio de la calle Cuba, su estudio. Para que veáis un poco el ejemplo de elaboración, es una elaboración, era un hombre que tenía una pintura rápida, pero que cuando quería también lo hacía con mucha parsimonia y con un proceso muy metódico. Tenemos el estarcido, una especie de boceto sobre papel, por cierto, óleo sobre papel, y el cuadro definitivo. Es decir, es un proceso para acabar con este cuadro que digamos que es el cuadro culmen de toda esta serie, a excepción del trampantojo que hemos visto último, donde se mezclan tres bodegones a la vez. Y ya entramos en el último periodo, es el periodo de abstracción geométrica y últimas visiones de Valencia. Estamos hablando época 1994 hasta 2012, que es el año en que murió. Aquí vemos una serie de los primeros estudios que él realiza sobre la abstracción geométrica, son los primeros ensayos, un poco más primitivos, más simples. Vemos una fotografía, varias fotografías suyas. Estamos en el año 2001 en su estudio. Esta es la primera versión que hizo del cuadro de la tercera versión de la secuencia de abstracción geométrica sobre Valencia, fotografías suyas, y este cuadrito, por cierto, que lo hemos visto varias veces, pintándolo en el taller. Bien, entramos en lo que sería la primera abstracción geométrica. Es una época en donde él se encuentra muy a gusto, vuelvo atrás, significa el culmen de su larga trayectoria y además es donde él se encuentra más a gusto, es su faceta más personal, y por eso tal vez el pintor se reconoce más y tiene una sistematización, organización magnífica, porque de hecho lo hace en tres secuencias. La primera secuencia, abstracción geométrica, primera serie. Estos cuadros son los mismos que vemos aquí, pero retocados. Ya os digo que es una constante de su pintura el retocar una y otra vez hasta que consigue lo que él cree que es como tiene que estar.
este cuadro desapareció, no lo conocemos, pero los demás son los mismos acabados, aunque aquí ha variado la superposición. En vez de estar en vertical, está en horizontal. Fijémonos cómo los cambios son camaleónicos, excepto este, que es el mismo. Este otro es absolutamente reconocible. Es la primera serie de la abstracción geométrica. Estamos hablando del año 95-98, aunque luego todo lo retoca en el último periodo de su vida, desde 2008 a 2012. En la segunda abstracción geométrica es más elaborada y hay una constante más mórbida, un color mucho más denso. Estos dos cuadros son los mismos, como vemos, pero los demás están todos cambiados. Este no conocemos cómo era en origen y por tanto no hemos puesto, pero algunos cambios también son camaleónicos. Luego veremos dos casos bastante curiosos. Y esta sería la tercera serie que hemos visto antes, esa fotografía suya posando, es lo que sería, aquí lo vemos mejor, es la tercera serie de la abstracción geométrica o visión abstracta de Valencia, porque esto luego, como veremos, lo hizo en una exposición sobre Valencia. Aquí solo hizo 22 cuadros, como veréis faltan estos dos, que luego los repintó. Observar el cambio como de esta primera serie, que es muy sencilla, muy simple, pasa a esta, que es mucho más elaborada. Esta es digamos, la fase que él expuso en el Museo de Historia de Valencia, que lo vemos luego con la segunda gran exposición que marcó su etapa, digamos, expositiva. Por cierto, aquí se puede ver la palabra Valencia, V-A-L-E-N-C-I-A. Es la última visión de Valencia, que simplemente es las letras, la tipografía, Valencia. Es la última composición que hizo sobre Valencia. Y aquí vemos la absoluta transformación que hizo una vez ya pasada la exposición, ya en su estudio y ya en la última década de vida, pues 9, 12, un poco más. Los cambios son realmente considerables. Como vemos, aquí hay mucho más color, el color es más fuerte, está más acabado. Aquí hay un color mucho más mórbido, más ocres, más tierras, y aquí el color es mucho más fuerte. Bien, para que os hagáis una idea de estas transformaciones tan evidentes, tan fuertes, que es algo realmente muy peculiar de este hombre, porque yo no conozco un pintor que haya hecho esas transformaciones tan fuertes, tan camaleónicas. Este es el mismo cuadro, aunque parezca que no lo sea. Gracias a esta fotografía, que se ha recompuesto a base de fotos, es una reconstrucción, hemos podido saber que ese cuadro ha originado este. Otro ejemplo bastante camaleónico, este cuadro originario, con esta fotografía retocada segunda, ha dado este. Aquí aún vemos este dodecaedro, que da una idea. Y de la tercera época, la tercera serie, fijémonos cómo ha ido cambiando. El primero, este otro ejemplo, cómo ha ido cambiando, y este otro último, con un cambio realmente importante. Decir que este cuadro es este, pues la verdad es que cuesta bastante creerlo. Por último, bueno, lo penúltimo, llegamos a la última época, digamos, figurativa. Esto fue un encargo que le hizo el delegado de gobierno, después de haber visto su exposición sobre Valencia, quiso que le hiciera un cuadro sobre Valencia, y no teniendo bastante con hacer la parte norte-sur, lo hizo todo en un cuadro. Aquí están los 360 grados de Valencia. Esto se puede juntar con este y es cíclico. Es Valencia Dista del Micalet, los 360 grados, la parte norte de Valencia y la parte sur. La fotografía que hizo Vicente en color, solo tengo esta parte, la parte norte, lo que sería el estarcido. Este es el cuadro figurativo, más o menos, y este es el cuadro cuando, una vez ya hecha la exposición, una vez ya hecho el encargo, él ya se olvidó de la parte figurativa y empezó ya a colocar esas espirales, esa geometría abstracta, que es lo que le gustaba, y de hecho es lo que hizo hasta el final de sus vidas. Esto vemos que es la cesión que hizo el cuadro, como dije, se lo encargó el delegado de gobierno para exponerlo en el claustro superior del Palacio del Temple. Aquí tenemos el acta de recepción de la delegación de gobierno, donde él cedía los derechos de exposición al delegado de gobierno. Aquí hay ejemplos en detalle de lo que sería el cuadro, y bueno, y algún retal de prensa. Y aquí, para que veáis un poco lo que sería el segundo cuadro, donde ya él se libre prácticamente de la figuración, se deja llevar por su amor por la geometría y el abstraccionismo matérico, que es lo que realmente le gustaba y que es lo que culminó hasta el final de su vida.
Esta es la exposición que os he comentado que hizo en el Museo de Historia de Valencia en 2008, la segunda gran exposición, aunque después de la primera, que se me ha olvidado decir, del museo hizo otra en la Sala Textal de Paterna, que fue su continuación. Esta fue la segunda gran exposición que le hizo el Museo de Historia. El catálogo plegado, aquí vemos el interior, una fotografía suya posando delante del cartel, el interior de la exposición, la parte, digamos, o mejor dicho, la visión más figurativa, la visión más abstracta, la visión de Valencia solo las letras, y aquí con el director Javier Martí. Bien, y sí que ya aquí vemos, para que os hagáis un poco una idea, es la sala expositiva privada que tenía en su casa cuando él fue a vivir ya a Zapadores. Se arregló lo que antes era el estudio, se lo arregló como exposición para él ver sus cuadros, se lo enseñaba a la familia y a los amigos únicamente, y aquí lo vemos posando ante uno de sus cuadros. Y así entramos en la última y definitiva etapa con lo que acaba ya su ciclo pictórico. Es lo que llamamos la pictoscultura. Era inevitable que Vicente Gómez explorara el espacio tridimensional de la pintura, provocando enfrentarse por primera vez a la escultura, aunque sin abandonarla definitivamente. Por eso lo hemos llamado a este híbrido entre pintura y escultura, pictoescultura. El intermedio sería esto que hemos llamado pintura tridimensional, que no es más que un bastidor al que le añade una serie de hilos que ya se veían en Valencia, en el nombre de Valencia también estaba lleno de hilos. Luego ya los desarrolla totalmente esa serie de hilos densificados en esta serie de elementos arquitectónicos o escultóricos. Primera pictoescultura, con la fotografía de lo que sería la parte más pictórica. Segunda pictoescultura, tercera, cuarta y la última. Le llamamos pictoescultura para indicar que es un cuadro vacío de pigmento tradicional y que ha adquirido un relieve que camina hacia un formato de la escultura. Bien, pues con esto damos por acabado lo que sería su etapa artística, y ya como coda para acabar os leeré un fragmento muy breve. Toda su vida fue una perseverante carrera de superación y perfeccionamiento de sí mismo, y por ello no resulta extraño que en algunas de sus obras no las dirá por acabadas nunca, y las volvía a retocar una y otra vez en distintas ocasiones a lo largo del tiempo, especialmente en sus últimas décadas, lo que en algunos casos ha hecho difícil poder localizar o incluso dar por perdido algunos de sus cuadros por sus continuas transformaciones. Viendo que ya no podía superarse en su experiencia artística, viejo, cansado y sin fuerzas para continuar con la pasión de su vida, la pintura, su corazón se apagó mientras dormía la madrugada del 26 de marzo de 2012. Murió a los 86 años de edad tras una vida de más de 60 años consagrada al oficio de pintor, y después de dejar tras de sí una considerable obra a la espera de una merecida difusión y reconocimiento del que apenas disfrutó en vida. Muchas gracias. Bueno, luego al final, si queréis una pregunta y la podemos contestar, pues eso. Adelante, Javier. Creo que me he enrollado en exceso. No, está bien. Sí, sí, por lo que sabes. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por asistir. Yo voy a ser breve. Entre otras cosas, sí, entre otras cosas porque no tengo tantas cosas que decir como tú del pintor, de Vicente Gómez. De hecho, mi participación en el libro es un tanto peculiar, es un poco incluso tangencial, yo diría, por cuanto no entro a valorar de lleno lo que es la figura del pintor.
sino que me acerco indirectamente a través de la obra de su nieto, ahora sí lo puedo decir con todas las palabras, por mediación también de su hijo como protagonista de una pieza audiovisual que se difundirá presumiblemente en septiembre-octubre en la Filmoteca de Valencia. Bueno, yo conocí a Joan, tenemos ciertas habilidades comunes en torno a las relaciones entre el cine y la pintura, y a partir de él me plantea que escriba un capítulo sobre la pieza que le está realizando, una pieza que se titula Temps y Espai, Tiempo y Espacio. Al principio tengo ciertas dudas para participar porque no conocía la obra de Vicente Gómez, del pintor, pero es que además esas dudas empezaron a hacer todavía bastante más palmarias cuando Joan me comenta que hable sobre una película que está en proceso, es decir, una película inacabada a la que le falta todavía una parte que grabará posteriormente para ser difundida y exhibida, que además no tiene música y que encima es una primera versión. Las dudas desde luego ya se empiezan a hacer bastante más angustiosas, casi diría. ¿Cómo hablar o cómo intentar plantear un discurso o un capítulo de un libro sobre una película que está inacabada, que encima lo que está haciendo es plasmar el proceso de una creación de una obra todavía por acabar? Se hacía complicado cómo evaluar, cómo plantear una argumentación teórica, estética en torno a un artefacto de estas características. Bueno, al principio la idea era huir directamente, decir lógicamente no, por Dios, yo en esto no me meto. Pero luego dándole vueltas y pensando dije, bueno, igual se trata de hacer el defecto virtud y pensar que lo procesual, que la idea de una obra inacabada no es tanto una limitación, no es tanto aquello que hay que eliminar como una estrategia legítima de creación artística. Ese fue el atrevimiento con el que le dije a Joan, sí, está bien, participo en el libro. Es un atrevimiento que lógicamente tenía también necesitaba una cierta justificación teórica que permitiera, me diera juego a poder hablar de esa perspectiva. Y esa justificación me la dio un concepto que yo creo que también es muy artístico, como es el concepto, el criterio de lo plástico. Lo plástico, si acudimos a lo que es su raíz etimológica griega, nos puede empezar a ayudar, o me permitió empezar a comprender la obra de Joan Gómez a partir de las relaciones entre cine y pintura. Y es así, la doble raíz que tiene plástico es por un lado placer, es la virtud, decían los griegos, aquello que permite dar forma, que tiene la virtud de dar forma, y por otro lado estaba el concepto de plasticus, que viene a ser algo así como una actividad escultórica, que a diferencia de las materias duras permiten el trabajo con las manos, el trabajo dúctil de dar forma también a esos materiales. Bueno, es a partir de ahí, de esa idea, de ese juego entre lo plástico como una tensión entre aquello informe que llega a alcanzar cierta forma, con lo que yo me empiezo a entender, o creo que empiezo a cogerle cierto aire, cierto gusto a poder escribir sobre las relaciones cine-pintura a partir de la obra de Joan Gómez. Resumiendo un poco abruptamente, lo reconozco, quizás de una manera un poco caricaturesca, creo que esa tensión entre la forma y lo informe es probablemente uno de los núcleos duros o potentes de lo que ha sido el recorrido del arte del siglo XIX, del siglo XX, el momento en el que el arte impugna lo que ha sido la consideración pictórica de Alberti de una ventana abierta al mundo, es decir, la idea de que el cuadro es algo que da a ver. Bueno, esto es lo que se empieza a romper con la pintura de esta época, que se asienta, como digo, creo que bastante palpablemente en esa tensión entre lo que es una forma y lo que es informe. Hay un filósofo que se llama Lyotard, que prácticamente todo el mundo conoce, sobre todo por lo que teorizó sobre la posmodernidad, pero que escribió un libro algo denso, pero muy interesante, que hablaba precisamente del proceso que siguió la pintura en este periodo del siglo XIX y del siglo XX, que me resulta especialmente interesante para llegar luego a algunas de las cosas que me interesaron y que escribí en el capítulo. El francés, el Lyotard, habla de un concepto de emancipación. La pintura en el siglo XIX, dice, empieza a emanciparse de lo que ha sido un discurso tutelado de la pintura renacentista, de un discurso eminentemente religioso, lógicamente, que le daba sentido, que ofrecía, digamos, una legitimación basado principalmente en una construcción, una escritura, decía él, codificada principalmente con las matemáticas y con la perspectiva. Bueno, lo que dice Lyotard, básicamente con la erupción de Cézanne y todos estos nuevos pintores,
es que el cuadro, la imagen pictórica ya no es tanto una imagen que da a ver como una imagen que da a ver lo que es el ver. Es decir, ante un cuadro de Cézanne, dice Lyotard, es como si el espectador se situara en el interior del ojo del pintor, que empezara a aprehender todo el cúmulo de estímulos, de percepciones cromáticas, lumínicas, que se están generando en la retina del pintor justo en el momento en el que en el que algo se empieza a hacer forma. Por tanto, hay ahí toda una tensión, esa tensión entre lo informe y lo formal, que es precisamente un punto de partida, yo creo que muy interesante para repensar o para poder pensar lo que está siendo las convulsas aguas de la pintura de esta época. Bueno, para definir esa característica de situar al espectador en el ojo del pintor, utiliza una distinción que es, yo creo que bastante interesante, Lyotard, entre lo figural y lo figurativo. Si lo figurativo es la figura reconocible, es lo sensato, es lo narrativo, es el sentido en definitiva, lo figural sería algo así como una suerte de condición de posibilidad de ese sentido. Hay una energética, dice la expresión que utiliza Lyotard, una energética que hace posible que eso y que ese informe llegue a ser forma. Bueno, pues ahí precisamente donde yo creo que a mí me parece interesante emplazar la relación entre el cine y la pintura y sobre todo a partir de la obra de Joan Gómez, de la película sobre la que pondré un pequeño fragmento para que entendáis un poco qué es lo que está planteando. Básicamente no me interesaba hablar de cine-pintura situando el debate en el territorio de las filiaciones. Primero fue la pintura, después vino su hija, la imagen cinematográfica. Tampoco en el terreno de las citas, que se podría trabajar bastante en el caso también de Joan Gómez, con ciertas alusiones al Vermeer, por ejemplo, en algunos de los encuadres que utiliza, pero no era eso en el ámbito en el que me quería situar, sino más bien el de la búsqueda de una cierta plasticidad, de una cierta figuralidad, ese figural que planteaba Lyotard, que permita, y utiliza aquí una expresión del filósofo, que permita mostrar un mundo en trance de formarse. Y eso yo creo que se puede entender bastante bien a la hora de acercarnos a la pintura de Cézanne, por ejemplo, y espero que se pueda entender o se pueda intuir también cuando ponga el fragmento que voy a poner de la película de Joan. Bueno, hay principalmente dos estrategias que yo creo que son esenciales, que permiten comprender bastante bien lo que propone Joan en su trabajo, en su película inacabada. Por un lado está, y el propio título ya lo indica, tiempo y espacio, ¿no? Que lo que hace va a ser revertir, invertir lo que es la relación habitual en la imagen cinematográfica entre el tiempo y el espacio en la narración. Hay una caracterización muy habitual, muy típica de David Borwell, que habla de que en el cine clásico el tiempo y el espacio se subordinan siempre a la acción y a la narración, de tal manera que lo que importa es la narración, no tanto el tiempo y el espacio, mientras que lo que hace Joan en su película es todo lo contrario, subordinar la narración a ese tiempo y a ese espacio. De hecho, ahora veremos un fragmento, pero básicamente la película son grandes planos secuencias en los que aparece una dominante descriptiva de un espacio y en la que la narración, esa cierta narración de alguien pintando un cuadro, son básicamente pequeños hilos, pequeños islotes narrativos que no acaban de encajarse, de engarzarse entre sí de una manera orgánica y de una manera total. Bueno, pues esa yo creo que es una de las principales estrategias que utiliza Joan para buscar esa figuralidad de la que estaba hablando. Y otra de ellas, que quizás también muy llamativa y que creo que quizás pueda tener ciertas dificultades para un espectador más bien perezoso a la hora de intentar entrar en lo que está proponiendo el artista, es lo que llama una suerte de demostración como muy orgullosa de la tosquedad de la imagen, de la construcción de la imagen. Por ejemplo, es muy habitual que las imágenes se note la vibración de que la cámara está en la mano. Y hay momentos en los que se pasa de la cámara en mano a la cámara fija, de la cámara fija, de la que se ancla en un trípode al revés, que genera una turbación bastante notable en la imagen. Es, por así decirlo, provocadoramente amateur, ¿no? Y eso es llamativo, es muy singular. Por otro lado, hay otra cuestión que me parece sumamente interesante también, y es que en su película hay un desinterés también muy manifiesto en torno a querer componer bien la imagen. No se busca ese efecto pictórico, plástico, de imagen bien compuesta, bonita, acabada, etcétera, sino que son más bien imágenes que se escapan en el momento mismo en el que empiezan a fijarse. Y eso creo que también es una estrategia sumamente interesante al respecto.
Y por último, y ahí tiene mucho que ver la tecnología digital, y ese es un elemento, un hilo de que se podría tirar para entender qué puede aportar lo digital en ese debate sobre el cine y la pintura, y es lo que considero que, o lo que llamo como una búsqueda consciente de lo que es el fallo del registro. La imagen digital, en el momento en el que tú pasas de un entorno muy poco iluminado a otro muy iluminado, va a generar siempre una serie de fricciones, de errores, de fallos que tienen mucho que ver sencillamente con la propia caracterización, con la propia construcción de lo que es la imagen digital. Bueno, en cualquier caso, lo que buscan todas estas estrategias es generar ruido, y ese generar ruido sirve para perturbar la mirada, para romper, por así decirlo, lo que es la escritura de la imagen, para conseguir finalmente hacer eclosionar ese figural, esa energética dormida en el interior de las imágenes, que en el mundo, que en definitiva lo que buscan, y vuelvo a recuperar la expresión de Lyotard, es mostrar un mundo en trance de hacerse, un mundo en trance de hacerse forma. Bueno, voy a poneros un fragmento, porque igual de lo que yo estoy diciendo os parece un disparate conforme a lo que vamos a ver. Es un fragmento muy pequeñito, pero creo que bueno, permite comprender un poco cuáles son las estrategias que utiliza Duan en su película.
Bueno, en definitiva, al margen de las bromas del comienzo, ha sido un placer, desde luego, poder trabajar sobre la obra de Joan Gómez y revisitar la obra de Vicente Gómez a través de esa línea familiar, que es muy interesante, la que se enhebra lo estético con la herencia familiar, que tiene bastante interés. Y voy a acabar, si me lo permitís, citándome a mí mismo, que es uno de los privilegios que uno se puede ofrecer de vez en cuando. Lo que he hecho en definitiva en el capítulo que yo he escrito es, lo que he intentado poner de relieve es que lo más revelador de Temps y Espai, a propósito del debate cine-pintura, es que el cine y la pintura, más allá de su comparación exterior, encuentran un punto fuerte de encuentro en su búsqueda compartida por hacer de la experiencia visual una experiencia plástica, y hacerlo más concretamente a través de la reflexión sobre lo que significa expresar plásticamente mediante la imagen. Así pues, si los dos medios convergen en la obra de Gómez Alemany, es para sostener una confrontación que permita exhibir en su comparación los modos y elementos, tanto comunes como diferentes, sobre los que se asienta la creación visual y los términos con que abría las páginas del capítulo. Desvelar, a través del proceso de gestación formal, el seísmo que da paso al sentido, la expresividad íntimamente plástica que, más allá del significado y más allá de la forma, fecunda toda imagen. Eso es todo. Gracias. ¿Se ve bien o apago la luz? Apaga la luz. Sí, apaga la luz. Sí, sí. Vale, me toca terminar a mí, seré breve, un cuarto de hora, un poquito más. Y yo voy a leer un texto mientras os enseño bastantes imágenes sobre las relaciones entre música y pintura en la obra de Vicente Gómez. Las relaciones entre pintura y música tienen un momento clave durante las vanguardias históricas a principios del siglo XX. Por un lado, podemos encontrar artistas como Picasso, que recurrentemente pintaba instrumentos o ponían partituras dentro de sus cuadros, o por ejemplo, el futurista Giacomo Balla, que, como vemos, mediante la representación del violín repetido, creaba sensaciones rítmicas y de movimiento. Podríamos decir que estos ejemplos se aproximan a la música desde sus elementos representativos. Por otro lado, algunos artistas, rechazando toda forma de representación o figuración, buscaban similitudes entre pintura y música basadas en conexiones abstractas y sinestésicas. El mismo Kandinsky, no casualmente, tituló musicalmente Composición e improvisación a varios de sus cuadros abstractos, incluyendo la que se considera la primera abstracción de la historia del arte moderno. Otros artistas que trabajaron este planteamiento abstracto pictórico-musical son también Mondrian, Paul Klee, Kupka, MacDonald Wright, Morgan Russell, etc. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron varios los compositores como Earl Brown, quienes, por el contrario, para escribir su música se inspiraron en las artes visuales. En la siguiente imagen podemos ver la similitud entre las formas que utiliza Mondrian para sus cuadros y las que utiliza Brown para sus partituras gráficas, que genera una música aleatoria. Justo esta obra de Mondrian que vemos está inspirada en la música del Boogie Woogie. Por tanto, lo visual y lo sonoro en estas dos obras están muy entrelazados. La siguiente partitura de Morton Feldman, también aleatoria, aunque un poco más concreta que la de Brown, ya que indica el tipo de instrumento a utilizar, también tiene conexiones con las formas de Mondrian. Otros compositores que trabajaron la partitura gráfica fueron Bussotti, vemos aquí una mezcla de pentagramas. Esta es otra partitura de Bussotti, vemos los pentagramas, pero el tipo de gesto es como si fuera casi un polo, una cosa informal. Esta obra es Passion al Marqués de Sade, que es una obra entre teatro musical, y vemos aquí cómo los pentagramas se superponen, pero no están rígidos, y tiene un aspecto visual claro. John Cage también hizo partituras gráficas, vemos como aquí los acordes del piano están superpuestos, y claro, esto en verdad es más un gesto plástico que una obra a interpretar. O Ramati,
que perfectamente esto podría ser una obra plástica, pero él utiliza, por ejemplo, este tipo de cabezas o figuraciones que proceden, como aquí, de las partituras. Y luego Cornelius Cardew también tiene otra serie de partituras gráficas que, utilizando los elementos musicales, él los convierte en cuestiones plásticas. Y luego aquí vemos un pentagrama vacío, pero superpone círculos para generar otro tipo de música. Y luego Penderecki es otro compositor que, en una partitura ya más funcional, con una clara estructura, vemos aquí también la instrumentación, él utiliza recursos como más plásticos. Vemos aquí un boceto suyo que queda muy claro, el tipo de figuración, colores, para representar este tipo de música que es también visual. El interés visual por la notación musical es muy antiguo. Bot Cordier fue un destacado compositor de lo que se ha llamado música visual. El motivo circular que vemos a la derecha lo podemos conectar con una reciente partitura de George Crumb, Magic Circle, de 1972. La sonoridad de este círculo la podemos emparentar con la pintura de Robert Delaunay, miembro del llamado grupo vanguardista Orfismo, nombre procedente del dios griego Orfeo, muy asociado con la música. No casualmente, muchas composiciones y óperas están inspiradas en esta figura, que, como narra la mitología, con su música encantaba y calmaba a las fieras. Por ejemplo, Monteverdi compuso una ópera titulada Orfeo y Stravinsky un ballet, asociando estrechamente lo visual con la escenografía y la danza con lo musical. Otros interesantes círculos también los encontramos en cuadros de Kupka, artista muy conectado con lo musical, como mostraremos posteriormente. Vicente Gómez García tiene numerosos ejemplos en sus abstracciones geométricas que utilizan estos círculos de manera compleja. Para nosotros, estas obras evocan esa sensación musical que comentábamos en las obras precedentes. Miremos aquí algunos ejemplos más de este tipo de figuración que se puede leer también perfectamente desde lo musical. Este es como un boceto del anterior, y este ya con otras figuras geométricas y como en esferas y planos. Gómez García se inspira claramente en los pintores de la vanguardia histórica, y algunos de sus cuadros pueden ser puestos en relación con las prácticas plásticas de ciertos compositores. La relación de Vicente Gómez con la música se encuentra ya en lo biográfico. En palabras de José María Gómez Lozano, cito el libro que hoy presentamos: Vicente Gómez trabajaba habitualmente con música. Era una de sus pasiones. Su padre fue afinador de instrumentos, y tal vez la pasión de la música le vino por ahí. No sabría decirte una pieza favorita de Vicente Gómez, pero sí varios compositores: Vivaldi, Händel, Albinoni, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schubert, Chopin, Schumann, Smetana, Liszt, Brahms, Dvorak, Stravinsky, Debussy, Falla, Cristóbal Halffter, entre otros. Para señalar mejor la relación de Vicente Gómez entre pintura y música, recurriremos otra vez al ejemplar modelo de Kandinsky, en referencia a su libro Punto y línea sobre el plano, publicado en 1926, donde el autor dejó escrito en esta obra que el punto es la mínima forma temporal y analiza la dicotomía existente entre tiempo y pintura. Citamos este libro. Hace algunos años se comenzó a demoler también aquí un muro. Este muro había separado hasta ahora dos campos del arte, el de la pintura y el de la música. Añadamos nosotros que en ese mismo año, en 1926, nació Vicente Gómez, apasionado de la música. Uno de los movimientos vanguardistas que más estrechamente une pintura y música es el estadounidense y poco conocido sincromismo, formado por Stanton McDonald Wright y Morgan Russell. El parecido entre sincromismo y sinfonismo es evidente. La raíz etimológica de ambos es la misma, que viene del griego sin, que significa con. Además, la relación entre croma, que significa color, de ahí viene sincromismo, y fonos, sonido, de ahí viene sinfonismo, es muy sugerente. El sincromismo se basa en la idea de que el color y el sonido son fenómenos similares, y que los colores en un cuadro pueden organizarse de la misma manera armoniosa que un compositor organiza las notas de una sinfonía. Los artistas del sincromismo creían que, pintando en escalas cromáticas, su obra evocaría sensaciones musicales. A la inversa, el compositor Alexander Scriabin ideó un teclado sinestésico, ya que Scriabin, cuando escuchaba una nota concreta, veía un color asociado. En algunas de sus obras quería evocar colores a través de sonidos ordenados en escalas y su proyección de luces durante el concierto. En un cuadro de Kupka,
la conexión entre el teclado, los colores y la abstracción es muy evidente, como podemos ver. En otro cuadro de Kupka se puede ver la tensión entre la abstracción, podríamos decir geométrico-musical, y la figuración. En otra obra ya la abstracción es vencedora y se ordena casi como una secuencia de notas o un teclado de piano. Casualmente, el único autorretrato que existe de Vicente Gómez también enfatiza la tensión entre figuración y abstracción, induciéndonos a pensar que él se sentía muy identificado con esta polaridad y le gustaba rodearse de estos ritmos geométricos, que se pueden trasladar fácilmente a lo musical. Si vemos esta partitura de Ligeti, titulada Atmospheres, podemos intuir cómo ciertos patrones de escritura musical generan otros patrones muy visuales y plásticos. Lo mismo con esta obra de Stockhausen, donde el color sin duda añade un valor plástico a la escritura musical. Hemos de tener muy en cuenta el contexto histórico en que nace la obra de Vicente Gómez. Si las vanguardias históricas se desarrollaron a inicios del siglo XX, principalmente en Centro Europa, Francia y Alemania, en España la vanguardia fue muy escasa y tuvo una excepcional y breve vitalidad, principalmente durante la Segunda República. Los pocos gestos vanguardistas que se desarrollaron en ese momento durante la Guerra Civil fueron anulados. Y durante la dictadura estas prácticas fueron prohibidas y perseguidas. No será ya pasada la Segunda Guerra Mundial y sobre todo a partir del aperturismo del régimen franquista cuando la vanguardia definitivamente se desarrollará en España, aunque siempre en la clandestinidad. Es en este contexto en el que Vicente Gómez y otros de sus colegas en Valencia, como el Grupo de los Siete, que hemos visto antes, formado entre otros por Michavila, Sempere y Genovés, empezaron cada uno a desarrollar prácticas artísticas alternativas a las imperantes, inspirándose en la muy escasa y deficiente información que había sobre el legado de las vanguardias. En esta relación, entre lo internacional, las vanguardias históricas, y lo local, el Estado español y Valencia, no debería crear una jerarquía o supeditación artística entre unas prácticas y otras, como normalmente se hace en la historiografía del arte, ya que la particularidad de España y Valencia, con su propia idiosincrasia, crea un vanguardismo y estética diferente y original. La idea de que unas zonas están desarrolladas y otras subdesarrolladas, ya sabemos qué tipo de ideología la sustenta y a veces no se aplica solo a lo socioeconómico, sino también a lo cultural. Por otro lado, el retraso temporal en que las prácticas vanguardistas llegaron a Valencia, ya no solo las vanguardias históricas, sino el mismo impresionismo y postimpresionismo, no quiere decir que los que posteriormente retomaron estas estéticas simplemente las imitaron o copiaron defectuosamente. Todo lo contrario, a veces podemos ver que aquello que fue nuevo y original luego fue reprendido y desarrollado desde un punto de vista más personal, con mucha mayor complejidad, añadiendo nuevas ideas y recursos formales. Retomando las conexiones entre música y pintura, varios cuadros han sido titulados con la llamada estructura musical fuga, por ejemplo este de Paul Klee. La fuga consiste, simplificando mucho, en que una melodía es imitada y secuenciada posteriormente por otra, de ahí el término de fuga o huida. Johann Sebastian Bach compuso numerosas fugas, también Kupka y Pablo Palazuelo. Vemos en estos ejemplos que las conexiones entre lo visual y lo sonoro se establecen por medio de crear pequeños motivos, que se van multiplicando por el espacio. Estos desplazamientos espaciales nos remiten a su vez a los desplazamientos temporales. El movimiento del ojo, al contemplar la pintura, crea como una composición temporal musical. Estas pinturas las podemos sinestésicamente asociar al motivo melódico de la fuga, que el oído va escuchando sus numerosas imitaciones conforme va pasando el tiempo. Paul Klee, que además de pintor era un destacado violinista, tiene muchas obras emparentadas con el tema musical. Por ejemplo, esta obra que vemos llamada Ritmos, o esta otra obra, Pastoral Ritmos, que parece recordar una partitura llena de pentagramas. Muchos compositores se han inspirado no casualmente en la musical obra de Paul Klee. Por ejemplo, el mismo Ferneyhough, de quien vemos aquí una partitura suya muy compleja, densa y plástica, tiene una obra inspirada en el Angelus Novus de Paul Klee. Esta otra obra de Klee, Arquitectura de la llanura, también tiene algo de construcción musical. Y ya explícitamente, como queda reflejado en el título, la siguiente obra es llamada Sonido Antiguo. Con sus cubos geometrizados y en serie, recuerda una composición de música dodecafónica del compositor Anton Webern, contemporáneo de Klee.
Aunque en otro contexto, la obra de Vicente Gómez, Puerto de Valencia con cuadrícula cromática, también opta por utilizar estos cubos en un paisaje figurativo. Entre la geometría y la música podemos citar un movimiento de vanguardia llamado el rayonismo, deriva de la palabra rayo, protagonizado por Mikhail Larionov y Natalia Bocharova, muy emparentado con el futurismo italiano y ruso. En algunas de sus obras, aunque no son explícitamente musicales, son muy similares formalmente a las anteriores. Estas llamadas composiciones rayonistas, como si composiciones musicales fueran, se generan con rayos a la manera de fractales, que se multiplican por el espacio, como las fugas señaladas, creando con sus tensiones y choques, casi podríamos decir, una sonora estridencia. Vicente Gómez también tiene varias obras que formalmente se parecen a estas, que parten de una figuración muy geometrizada y secuenciada por módulos, creando tejidos rítmicos. Otras son semiabstractas, porque el figurativo tema de Valencia aparece camuflado. O incluso esta se basa en un fragmento de Valencia, pero ha sido tan deconstruido como en estas otras dos que es imposible reconocer la ciudad. Algunas composiciones de Xenakis también se basan en estructuras reticulares similares a las anteriores. Incluso podemos decir, en este contexto, estructuras rayonistas. Xenakis, además de un compositor, era ingeniero y trabajó con Le Corbusier, diseñando el pabellón Philips. Aquí podemos ver las conexiones entre las retículas que vemos en las partituras de Xenakis, ahora en la arquitectura. Además, este mismo edificio, interiormente, estaba musicalizado por medio de altavoces. La obsesión arquitectónica de Vicente Gómez por su ciudad natal también es posible interpretarla musicalmente. Sus pictoesculturas, aunque no tienen nada que ver con la música, pero sí, por ejemplo, con la arquitectura, la escultura y la pintura, podrían sugerirnos una interpretación musical de ellas. Vemos aquí unos detalles, y aquí la escultura, la 3 y la 4. Si las vanguardias históricas, como el rayonismo, se desarrollaron en los inicios del siglo XX, en la mitad del siglo se puede hablar de neovanguardias, porque a diferencia de las tendencias artísticas conservadoras o reaccionarias, que se encierran en el pasado o lo imitan desde la nostalgia, por ejemplo, las que fomentaba el régimen franquista con su costumbrismo y soroyismo, o posteriormente el llamado posmodernismo, muchas de las innovaciones formales de la vanguardia no se agotaron en sus iniciadores, sino que se pueden desarrollar desde múltiples vertientes. En nuestra opinión, hemos de juzgar las prácticas artísticas por su calidad, en ellas mismas y pensándolas en su contexto, sin clasificarlas y encerrarlas en esquematismos y abstracciones historiográficas, que promueven una idea teleológica del arte o de un progreso por etapas. Algunas veces, las iniciales formas de la vanguardia histórica son algo simples, pero más tarde, con las siguientes generaciones de artistas, esta simplificación desaparece, ya que los artistas crean nuevas formas en sociedades más complejas culturalmente y tecnológicamente que las de principios del siglo XX, donde la vanguardia se desarrolló. Podemos observar la gran reflexión formal y dificultad que encierra la serie de abstracciones geométricas de Vicente Gómez, siendo su obra más ambiciosa y creada a lo largo de más de 10 años de intenso trabajo, midiendo aproximadamente 1,85 metros por 4,35 metros. Aunque formalmente es similar a algunas propuestas mostradas anteriormente, va mucho más allá, dado su complejidad y ambición. Vemos aquí la secuencia anterior del políptico antes de su resultado final. La anterior era el repintado como se conserva hoy. Esto solo se conserva en fotografías. Todo, y que esta serie no se creó desde una intención musical, sin duda, por su gran variedad de formas, puede fomentarla e inspirar la creación sonora. Por último, aquí la serie primogénita en la primera fase que se conoce gracias a fotografías. Añadamos que el eclecticismo de Vicente Gómez, en una constante ir y venir entre la figuración y la abstracción, el collage y el apropiacionismo de la tradición pictórica, lo emparentan a tendencias contemporáneas de su época, diferentes a las de la vanguardia histórica ejemplificadas en el cubismo, futurismo, forismo, etc. Vicente Gómez transita por cierto hiperrealismo, que se origina aproximadamente en los años 70. También muy diferente a los postulados de la vanguardia son sus recreaciones de bodegones, como el de Luis Meléndez, un híbrido entre figuración, abstracción, materialismo, pintura repetitiva óptica, etc. O estos dos, con un componente geométrico muy importante. Estas secuencias repetitivas que vemos se emparentan también con otras estrategias musicales que parten de la repetición minimalista
para crear a través del sonido sensaciones de movimiento y espacialidad. Por ejemplo, la partitura de Ligeti, titulada Continuum, viéndola ya es evidente sus patrones de repetición geométrica. En una transcripción visual de sus sonidos, que verticalmente analiza la frecuencia de las notas y en horizontal su temporalidad, esto es aún más claro. Pero la relación entre música y pintura no ha de asociarse necesariamente y únicamente a la geometría regular. También el gesto informal puede transmitir sonoridades. Por ejemplo, la partitura que vemos de Ligeti, llamada Volumina, que con su explícito título ya nos remite a lo visual del volumen. Parte de estos gestos caóticos. La podríamos poner en relación también con el gesto caótico de la obra gráfica de Vicente Gómez García, Valencia, abstracción de manchas y goteo, como también la Valencia barroca sobre el plano de Tosca. Las formas y sonoridades que escapan a patrones muy regulares y estructurados también las podemos encontrar en la sonoridad global de otra partitura ya nombrada de Ligeti, Atmospheres. Esta es la estructura de la obra. Vemos la parte de arriba serían las densidades, un fragmento y bajo el espectrograma. Podemos observar otra vez la estrecha relación entre lo visual y lo sonoro como lo espacial y temporal. También en la transcripción plástica de una obra suya electroacústica vemos las diversas múltiples maneras de conectar la vista y el oído. La interdisciplinaridad de Gómez García, como queda muy patente en sus diversas series de abstracciones, resulta compleja dada la gran abundancia y variedad de su obra en perpetuo cambio de estilo y renovación formal. Ello provoca que los patrones, las marcas o rasgos característicos y generales de un artista que unifican su trabajo no son útiles para analizar a Vicente Gómez. En la superficie de sus obras en conjunto no se destaca fácilmente un rasgo común, lo que provoca una sensación de extrañamiento y resalta su dificultad de lectura global. Para poder encontrar un elemento que las englobe, tenemos que centrarnos en los elementos metasuperficiales, es decir, los estructurales, siendo la geometría el vertebrador sin igual de toda su producción, rasgo que sin duda lo aparenta muy estrechamente con la música, que también se presta a ser reducida a lo geométrico matemático. Como conclusión, citemos las palabras de Rafael Sánchez Grandía y Pablo Sánchez Gómez que aparecen en el libro que hoy presentamos, para resaltar y complementar estas ideas. Si hay un primer rasgo distintivo en la obra de este artista, es su tenacidad en la búsqueda de un eclecticismo integrado, armónico, en el que diferentes tendencias o escuelas pictóricas no solamente coexistieran, sino que se potenciasen mutuamente a través de una perspectiva más amplia. Así pues, este es un primer elemento inquietante, disruptivo. Vicente Gómez utiliza la geometría desde otra perspectiva o con otro interés, del que le es otorgado primigeniamente por su propia naturaleza abstracta. Pero ¿podemos ser capaces de definir esa otra perspectiva desde la contemplación o análisis de su obra? No, evidentemente no. Las palabras, las ideas, nunca pueden definir una obra de arte. Así pues, tan solo nos va a ser permitido intentando recurrir a todos los lenguajes que nos pueden ser conocidos. Nos fijaremos en determinados aspectos y los desarrollaremos desde la visión más ecléctica que nos sea posible. Tal vez, de esta forma, lleguemos a acercarnos o a describir o a recrear la obra de este artista. Estas palabras de Rafael y Pablo las he intentado hacer mías durante esta pequeña charla, y así concluyo y resumo que mi intención ha sido destacar en la variada y ecléctica obra de Vicente Gómez varios aspectos musicales que, en nuestra opinión, pueden reflejarse en su obra de manera general y no explícita. Muchas gracias por su atención.